Como es habitual, unas brevísimas palabras simplemente para introducir el tema. En los últimos informes de la Oficina Estadística de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional revelan que en España continúan aumentando las desigualdades sociales, siendo nuestro país de la Unión Europea donde más ha aumentado las diferencias entre ricos y pobres en los últimos tiempos. En la actualidad tenemos el dudoso honor de ser el país más desigual de la Unión Europea después de Letonia y por delante de otros países que han sufrido verdaderamente por las crisis sociales en sus respectivas economías, como Portugal, Grecia e Irlanda. Entre las causas de llegar a esta situación hay que señalar los efectos derivados de la crisis, los recortes de gastos dentro de esta política que se ha llamado de consolidación fiscal de las cuentas públicas, y como ejemplo de estos efectos tenemos la reducción de los salarios, el aumento del desempleo, el elevado nivel de deuda de las familias, la globalización del trabajo, el deterioro de las condiciones laborales, los recortes en sanidad y educación, la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, etc. Es importante señalar que en una sociedad, a medida que aumentan las desigualdades, a medio plazo se reduce el crecimiento económico y a largo plazo aumenta la inestabilidad social y política. Las encuestas de calidad de vida que periódicamente realiza la Unión Europea indican que en España hay casi 3 de cada 10 personas en situación de riesgo de exclusión social. Ya son unos 12 millones de personas las que están afectadas por distintos procesos de exclusión: pobreza económica, falta de acceso a los derechos sociales como el trabajo, la educación, la vivienda, la sanidad, discriminación, malos tratos, aislamiento, dependencia, y el número de personas continúa subiendo. Por hacer una referencia al informe de Cáritas de la memoria anual del 2013 que se presentó la semana pasada, solo por esta organización se atendieron en ese año 2,5 millones de personas con riesgo de exclusión, 600.000 más que el año anterior. Y el perfil de estas personas va cambiando sensiblemente en los últimos años. Cada vez hay más familias numerosas, más niños y más españoles. Es decir, que ya estamos, las personas que atienden Cáritas, aproximadamente atienden al mismo número de españoles que al mismo número de inmigrantes, mejor dicho. Y ya las necesidades no se circunscriben exclusivamente a la alimentación, sino que abarcan otras necesidades básicas como la administración de medicamentos. Aumentan de forma alarmante la bolsa de pobreza en nuestra sociedad y con ello el número de ciudadanos excluidos de la cobertura social. Bien, para profundizar en estos temas nos acompaña hoy don José Chamizo de la Rubia, que nos impartirá una conferencia con el título Desigualdades, exclusión social y convivencia. El señor Chamizo es natural de los barrios, donde fue ordenado sacerdote en 1978. Es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, diplomado en Biblioteconomía por la Ciudad del Vaticano y licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Cádiz. Es poseedor de un amplísimo currículum que me va a disculpar que lo cite, fiel reflejo de sus inquietudes y de su personalidad abierta y siempre dispuesta a afrontar los retos que le ha ido detonando la vida. Autor de varios libros de contenido tan variado como poesía, teatro y temática social, y de múltiples revistas y publicaciones de carácter científico, bibliográfico y social.
Su implicación con los problemas de la drogodependencia y con los sectores de población más desfavorecidos le ha llevado a participar en un gran número de foros, entre ellos el Parlamento Europeo, y a recibir más de 60 premios y reconocimientos a su labor, entre los que destacaría como algunas de las distinciones más significativas: la medalla de plata de la Junta de Andalucía, los nombramientos de hijos predilectos de los barrios de la provincia de Cádiz y el de doctor honoris causa por la Universidad Pablo Boabile. Fue defensor del pueblo andaluz entre 1996 y 2013 y actualmente preside la Asociación Voluntarios por otro Mundo. Y sin más, muchas gracias y le cedo la palabra a señorita Micha. Gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias a la asociación que me puedo convocar, Asociación Territorial de Ingenieros Industriales. Y me expresaré sobre todo el lenguaje coloquial más que académico. Digo todo muy raro porque de pronto decían que teníamos dinero y un día sale aquel hombre que era presidente con aquella mala cara y nos dice que estamos en crisis. De pronto estamos en crisis. De pronto el mundo se hunde y parece que nos hunde a todos. ¿Por qué? Porque el eje de la vida era y continúa siendo el dinero. El triunfo del economicismo o del capitalismo salvaje, para que vamos a andarnos por mal rodeo, es precisamente ese, que la vida sin dinero ha dejado de tener sentido, lo cual es muy grave. No quiere decir que cualquier ser humano necesita lo básico para vivir y necesita unos medios de atención. Pero qué pena que la felicidad está en relación con el dinero. El economicismo nos ha hecho un daño terrible y es en parte el origen de muchos de los males que estamos padeciendo. El primer mal para mí es la colonización del pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que pensamos lo que quieren que pensemos. El pensamiento está cautivo. ¿Cómo se cautiva el pensamiento? Muchas veces se cautiva desde los medios de comunicación, que son medios que están al servicio de empresas de comunicación con intereses. No estoy hablando de los buenos periodistas, sino estoy hablando de cómo desde el poder económico se compra a los medios de comunicación, desde el poder político se compra a los medios de comunicación y nos encontramos en una sociedad en un momento dado que ha sido hasta ahora acrítica. ¿Por qué? Porque el único pensamiento que se ha generado es el pensamiento que quería el sistema económico. ¿Y qué quería el sistema económico? ¿Qué pensamiento quería? Muy simple. Si consume, será feliz. Si no consume, eres un desgraciado. Este es el pensamiento básico, porque todos nos han convertido en consumidores. No sé si nos da un poco casi de, perdonad la expresión, de yuyu cuando vemos lo que tenemos en la casa que no sirve para nada. Mira que hemos comprado tonterías y sobre todo los adictos a teletiendas. Mira que hemos comprado tonterías creyendo que nos iban a quitar algún dolor. Mira que hemos comprado crema. Mira que hemos comprado no sé qué para adelgazar y nada servía para nada, pues todo es mentira. Todo se basa en que gastas el dinero, consumes y si te engañas te aguantas. Claro, esto es duro, pero claro, el sistema económico tenía unos agentes muy claros, que son los agentes financieros.
perdone si alguien trabaja en un banco porque lo lamento, pero desde luego, vaya. Lo que faltaba era la visa de 15 millones de Bankia. Era lo que faltaba para que ya creyéramos vivamente en que el sistema financiero iba a resolvernos la vida y la crisis. ¡Qué vergüenza! El sistema financiero, que es base, lógicamente, del sistema economicista, ha sido una tomadura de pelo y lo es. Ha sido una tomadura de pelo. Yo te ofrezco, porque me lo manda mi jefe, hipotecas, compra, tómala, te la regalo, cómprate una casa de 70 millones, de 80. Y de pronto dice mi jefe que no, que te aguanta, que te la tiene que quitar, porque tú ya no la puedes pagar. Pero hombre, si tú me la ofreciste en unas condiciones, ahora tengo una solución, una situación precaria, no puedo, lo siento, te vas a la calle. Es un modo de solidaridad un poco exótico, pero bueno, los bancos no son expertos en solidaridad. O tienes que vender participaciones preferentes, como le han dicho algunos, sabiendo que era mentira, porque ha habido hasta empleados obligados a comprar lo que era una mentira. Es que claro, si seguimos así, yo siempre me pregunto qué fue de la caja de ahorro. Tanto han comido los políticos que no queda ni una. Bien, si no hay dinero, decía, parecía que no había felicidad. Y de lo que eran seres humanos que tenían otras dimensiones, nos han reducido a seres humanos consumidores. ¿Por qué? Porque el mundo de otros valores no interesaba al negocio. ¿De qué valores hablamos? De los que al final dan sentido a la vida, de los sentimientos. La ternura no cotiza en bolsa, por tanto, ¿esto para qué sirve? El amor desinteresado, ¿cómo va a ser desinteresado? ¿De qué se habla? Aquí todo tiene que dar algún tipo de beneficio. El amor desinteresado, la gente está chalando. No. Que va. Ese mundo, el mundo de la sensibilidad, el mundo no. Si somos sensibles, que pinten y vendemos los cuadros. O que hagan poesía y hacemos negocio. O sea, una dimensión básica de cualquier ser humano, que es crecer sentimentalmente, nos la han querido taponar. Afortunadamente la gente ha ido reaccionando. Afortunadamente. Pero claro, todo esto venía mezclado con algo difícil de superar y sobre todo difícil a veces, por muchas razones todavía existe, que es el miedo. El miedo. Aquí el miedo ha sido el gran elemento de manipulación que nos ha llevado a donde estamos. Y todavía tenemos miedo. Pues claro, dice uno, es que como me pasa lo mismo pierdo lo poco que tengo. Es que el miedo al presente y al futuro. No tiene que tener miedo, hay que vivir con cierta dosis de libertad. Habrá que ser prudente, pero no miedoso. Pero que el miedo nos lo han inculcado. La crisis económica ha sido verdad. Sí ha sido verdad el sufrimiento, pero es verdad que por el lema Fröder, este famoso y toda mentira de un dinero que no existía, dice, ¿se puede llegar a donde hemos llegado?
a que los niños no tengan para comer. Es verdad que existen paraísos fiscales y ahí hay muchos, miles de millones, más los que han robado los hemos superado con la crisis. Es decir, aquí hay algo de mentiras. Y comprendo muchas cosas, la burbuja inmobiliaria, todos los argumentos. Lo cierto, ¿verdad?, es que ha habido mucha gente que desde el miedo lo único que ha hecho es sufrir más, sufrir el silencio, hasta que llegó su momento. ¿Cuál es el momento? El momento es que la crisis ha hecho daño especialmente a la clase media. La gente que no había conocido la pobreza está conociendo la pobreza radical. Hay incluso alguna casa en Sevilla de nombre por renombre a quien tuvimos que ayudar gracias a una señora porque estaba muriéndose de hambre y le daba vergüenza pedir. La crisis ha llegado a todo el mundo. Con lo cual pasamos a interpretar el concepto exclusión social de otra manera. Exclusión social no es solo un tema de pobres. No. Eso ya lo dejo claro, lo dejaron muy claro hace años los padres de la Unión Europea, los sabios aquellos expertos que se reunieron bajo mandato del Consejo Europeo y vinieron a decir, yo lo digo en pocas palabras, la exclusión social viene a ser los obstáculos que encuentran determinadas personas para participar plenamente en la vida social, viéndose privadas de una o varias opciones consideradas fundamentales para el desarrollo humano. Puede ser una privación económica, puede ser una privación social, puede ser una privación política, pero fundamentalmente fijémonos en la privación económica y en la social. La privación económica, obviamente, ingresos insuficientes, inseguridad en el empleo, falta de acceso a los recursos. Atención cuando digo desempleo, pues claro, de los pilares, que hay 4 pilares básicos que constituyen la integración social. Un pilar es el trabajo, otro pilar es la salud, otra es la educación y otras son los servicios sociales y no sé si se me olvida algo, y el trabajo, si no lo he dicho. Evidentemente, si no tiene empleo, está en exclusión social. ¿Cuántos jóvenes licenciados y multilicenciados por universidades, probablemente algunos hijos vuestros o nietos, no tienen trabajo? Pues eso hay que considerarlo dentro de la exclusión social. Por eso yo decía que exclusión social no es siempre falta de recursos económicos. Puede haber falta de otros elementos que constituyen tu integración dentro de la propia sociedad, aunque obviamente hablemos más de los grupos sociales que tienen, bueno, pues, exclusión y pobreza, las dos cuestiones unidas. Si miramos a nuestro alrededor, nos encontramos con que la exclusión social es un concepto dinámico. Los excluidos de hoy no son los de hace 2 años, que es uno de los temas en los que todas las administraciones se equivocan. Hacen proyectos para colectivos que ya no existen. La
acción social es dinámica y lleva dentro de sí un dinamismo que si tú no estás muy al día con esos grupos, evidentemente está fuera de orden. Ejemplo, para que ustedes me comprendan perfectamente. ¿Qué sentido tiene hoy tener comunidades terapéuticas de rehabilitación para heroinómanos? Si no hay, lo va a ver, porque todo vuelve hasta eso, lamentablemente, pero no lo hay. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? La cocaína. La cocaína, que es la reina de todas las drogas, junto con el alcohol, con lo que queráis, pero la cocaína como droga ilegal, igual que el alcohol es una droga legal. Evidentemente hay que cambiar en la forma de intervención en la comunidad terapéutica. Y aquellos psiquiatras que arrojamos del sistema tienen que volver, porque nos encontramos con que hoy, para tratar a un cocainómano, necesitamos tratamiento farmacológico, cosa que no necesitábamos para tratar al heroinómano. Ven ustedes cómo la dinámica de los problemas sociales es una dinámica que hay que tener en cuenta, que no son siempre los mismos colectivos. Hay multitudes sin techo, claro. Los sin techo son el mismo perfil hoy que siempre, no. Es verdad que hay personas con adicciones, todo eso es verdad, pero también te encuentras sorpresas. Desde gente que se vive en la calle para no pagarle una pensión a la mujer, que lo hay, hasta gente con carrera, que viene huyendo de otras historias de sus comunidades o de sus países. Es decir, la exclusión social, como casi todos los problemas sociales, no lo olviden nunca, tiene una dimensión interna que hay que conocer para poder acertar en la respuesta que damos. Hoy es imposible dar una respuesta a la cocaína sin psiquiatra y sin considerar que el gran daño social de la cocaína son las patologías duales. Ahora hablaré un momento de la enfermedad mental. Obviamente, en las patologías duales, es decir, enfermo mental y toxicómano, requiere un abordaje muy distinto a lo que teníamos o a aquello que teníamos en consideración. Si buscamos de alguna manera cuáles son los problemas que hoy están más en el ámbito de la llamada exclusión social, para nosotros, gente normal, considero que tengamos nuestras cosas, pero gente normal, una de las cosas que está sucediendo, y me sucede a mí, es que no sabemos lo que está pasando. ¿Dirán ustedes cómo? Pues no, se nos están escapando muchas cosas. ¿Por qué se nos están escapando muchas cosas? Porque hay miles y miles de ciudadanos y ciudadanas andaluces que su forma de entendimiento, comprensión y diálogo es a través de las redes sociales. Hasta se buscan para contarse, hablando mal y pronto, a través de las redes sociales. Porque eso de ir a ligar, eso está ya pasado de moda. Lo digo porque es que muchas veces consideramos, pero pues, al igual que esto están sucediendo otras cosas, a nivel subterráneo, que no percibimos y tenemos que estar muy atentos porque los fenómenos que están sucediendo cambian con mucha frecuencia y es verdad que es más trabajo de sociólogos, psicólogos sociales, pero también de la ciudadanía. Hay dentro de los problemas sociales, yo les voy a nombrar unos poquitos porque me van a contar rápido, y a mí uno de los que más me preocupa, lo he mencionado antes, es
la enfermedad mental. ¿Por qué me preocupa la enfermedad mental? Me preocupa la enfermedad mental, primero por el número, y en segundo lugar porque evidentemente vivimos en un modelo social donde evidentemente hay que ser muy fuerte como para no tener algún trastornillo. Hay que ser muy fuerte, llevando una vida más o menos normal. Y lo digo con todo el respeto y todo el cariño. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad estresante, en una sociedad que lo que produce muchas veces es ansiedad, y lo que produce fundamentalmente son cuestiones que están dentro del espectro de salud mental. La Sociedad Española de Psiquiatría habla de la prevalencia de las enfermedades mentales y las sitúa entre el 20 y el 25% de los españoles. No quiere decir que sean enfermedades graves. Esquizofrénico hay unos 400.000 en todo el país, que puede ser una enfermedad grave, pero que con tratamiento va bien, otras tienen otras dificultades. En Andalucía, para el año 2004, un poco antigua la fecha, pero la única vez que una consejera de salud dio datos, hablaba de un 25% de personas que de alguna manera habían acudido a un centro de salud mental. Pero eso, con ser un problema social importante que crea exclusión social, porque la exclusión social no solo está en que no te den tratamiento, que aquí todavía a eso no hemos llegado. Aquí la exclusión social está en que cuando tú estás recuperado y la gente ya no se fía de ti, porque eres o has sido un enfermo mental. Y entonces eres un excluido. No tanto, es verdad, que entre las personas sin techo hay un 20%, un 30%, que parecen un problema de salud mental y que no van los servicios médicos a donde están, porque todavía mucha gente impera aquel principio tan antiguo ya de la voluntariedad del sujeto. Cuando hay sujetos que perdieron la voluntad hace mucho tiempo, pero bueno, habrá que ser respetuosos con los profesionales, pero la verdad es que no tiene mucho sentido. Pero por ser eso grave, me preocupa mucho la situación de la infancia y la salud mental. En Andalucía, el número de consultas ascendió casi a 150.000 niños que pasaron algunas repetidas veces por los 14 dispositivos que hay de salud mental infantil. El problema es un problema grave y esto nos tiene que hacer reflexionar mucho sobre el tema de la infancia, pero de la infancia en un sentido muy amplio, en un sentido, yo diría, en un sentido de esto de la paternidad, maternidad y cuestión educacional, a ver cómo la abordamos, porque si alguien no puede convivir, está muy bien que se separe. Me parece bien, aunque haya locura, me parece bien. Pero otra cosa es que cómo se separa la gente y qué hace con los niños. Hay niños que es un milagro que no están peor de la cabeza, por el ejemplo que le dan los adultos. Evidentemente estamos jugando con fuego y hay que ser responsables respetando libertades, pero también los derechos de la gente. En el ámbito de la exclusión social, evidentemente uno de los espacios que está ahora mismo peor son las cárceles. Las cárceles, después de irse a verse de callizo, han empeorado, sinceramente han empeorado.
ha disminuido el número de presos, hay 66.614 para toda España y evidentemente tenemos problemas serios, especialmente en la asociación en la que estoy se dedica a eso, con los presos indigentes. ¿Qué son los presos indigentes? Son los que no tienen nada ni a nadie. Ya que salen de la cárcel y algunos quieren ni salir porque tienen donde ir. Una vez que mueren las madres, evidentemente ya nadie quiere saber nada de ellos. Es una exclusión social radical. Ya no hay nadie que se interese por ti. Evidentemente no son muchísimos, pero sí hay mucha gente que está en esta situación. Bien, y hay otro colectivo, siguiendo con un poco de escribiendo algunos grupos sociales, que han mejorado mucho en los últimos años, que son las personas mayores. Han mejorado si tienen familia que los cuidéis, han mejorado si les llega la ley de dependencia y han mejorado si su familia no le pega. Porque claro, el gran problema que tienen hoy las personas mayores es el maltrato en el ámbito familiar. La denuncia por este tipo de cuestiones va de aumento. Mayores de 65 años, en España hay 8.200.000 personas, en Andalucía 1.300.000 y pico, y el número de personas que han denunciado su situación pues está cerca a nivel nacional de 300.000. 300.000 personas mayores han denunciado maltrato en el ámbito familiar y se ha podido demostrar. De hecho, hace años, y muy desconocido, la Secretaría de Seguridad del Estado hizo una especie de plan del mayor para garantizar su seguridad. Estaban llegando tantos casos que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen formas de protocolo de actuación en caso de violencia a las personas mayores. No hablo de violencia de género porque sé que ya se ha hablado en este foro. Y bueno, para mí es un problema grave la situación de la gente joven, la verdad. Es un problema porque se está convirtiendo en un colectivo, cuando me reúno con un grupo, que están perdiendo la esperanza laboral, me refiero. Ya sabéis que hay gente que está muy preparada, que la mitad se van al extranjero, que están volviendo ya del extranjero, especialmente volviendo a Alemania, porque lo que le ofrecen es todavía peor que lo que le pueden ofrecer aquí, y es una generación que habrá que pedirle a la clase política que ponga medios. Verán que pone muchos medios para muchas cosas, pero para la gente joven algo más hay que hacer. Bien, yo creo que todos estos problemas sociales hubieran tenido arreglo en toda Europa, no solo en España, si en vez de hacer una constitución, ahora le están peleando la matraca con la constitución, donde los derechos cívicos políticos estén tan
protegidos jurídicamente, hubieran estado igual los derechos sociales, que no lo están. Que no lo están. Y yo no sé cómo no entienden que la libertad, uno de los valores supremos de la Constitución, está condicionada a tus circunstancias vitales. Evidentemente, pasando necesidad, difícilmente puede ser libre. Bueno, puede ser libre cuando da vuelta por la calle, buscando toda la vida, pero no lo que es en esencia la libertad. Yo creo que necesitamos leyes también orgánicas para los derechos fundamentales y para los derechos sociales, por supuesto, que encima los derechos sociales son leyes ordinarias, la palabra ya lo indica, ¿no? El interés que hay. Yo creo que estamos en una situación en que es necesario retomar muchas de las cosas que la gente piensa, que la gente vive. La primera cuestión es que los partidos políticos tienen que cambiar. Y no lo digo por todo lo que veis, no, lo digo de corazón. Los partidos políticos así no llegan ni a la esquina. Estamos ya hartos de la peleita. Mira que me salió a mi cara la peleita, pero yo insisto. Estamos hasta el gorro de las peleitas de los dos. Hasta el gorro. Hay que ir a una nueva reformulación de los partidos políticos que no sirve como tal. Y hay gente estupenda en política, no confundidos, que no son tan sinvergüenzas como pensamos. No, hay gente honesta. Pero es que hay que reformular eso de los partidos, es una antigüedad del siglo XIX. Eso no puede seguir así. No puede seguir así. Porque es que lo único que nos produce es decepción tras decepción. En segundo lugar, hoy habéis visto de nuevo en la encuesta que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas que el pueblo español ya está más preocupado por la corrupción que por el paro. ¿Habrá llegado lejos esto? Claro, es que no puede ser. Es que si no hacemos una inversión de valores, evidentemente lo que hablemos hablar por hablar. Y cuando digo inversión de valores estoy diciendo que haya una jerarquía, una ética de prioridades a la hora de intervenir desde la acción política, que lo primero no sea ganar dinero, sino que sea distribuir adecuadamente lo que tenemos y especialmente a los que más lo necesitan, evitando picaresca y todas las películas que saben que sí. En tercer lugar, yo creo que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tomar más protagonismo. Aquí hay mucho miedo, pero es que meten goles por todos lados. Sí, por lo menos no perdamos el pensamiento crítico y analítico. Analicemos, por favor, quién nos lo dice y por qué lo dice. Esta emisora, ¿por qué me dice esto? Y la otra, porque me dice lo contrario. Si es la misma noticia. Vamos a analizar los hechos al margen de nuestra ideología, que cada uno puede pensar como le da la gana. Pero bueno, lo que no puede ser vivir en manipulación permanente. Que es que entonces que somos cretinos. Una cosa que yo veo es directo, muy bien, pero la verdad es esta. Y lo de la verdad es insoledad. En otro orden de cosas, es importante también que pensemos cómo vamos a establecer las normas de convivencia. La convivencia de momento se está manteniendo y sosteniendo. Con los problemas que tenemos, no hay demasiadas situaciones tipo lo que hubo en la Valía o en las barriadas de París,
en Londres, de la que han cantado autores, aquí hubo aquello en Edimburgo, no sé dónde, pero un mínimo. Pero claro, la convivencia irá mejor en la medida en que no haya tanta desigualdad. La desigualdad es la raíz de los grandes problemas que aquejan a toda la sociedad y que aquejan a la convivencia. Evidentemente, yo no creo en que al final haya una explosión social, pero tampoco lo descarto. ¿Por qué? Porque es que nos dicen que esto ha mejorado y es mentira. Entonces ya la gente está cansada de la mentira de uno, de la otra. La gente tiene un agotamiento total y absoluto. Y la gente está inquieta, y cuando se está inquieto y cuando se está uno muy nervioso, puede pasar cualquier cosa. A la que no ocurre nada, pero evidentemente yo pienso que los partidos políticos tendrían que irse a un monasterio de Yuste a hacer un ejercicio de San Ignacio que duran un mes, que son muy buenos para la cabeza. ¿Por qué? Porque entiendo que la situación es delicada, por no llamarla. Bien, por encima de todo, y voy ya terminando, a mí me parece que algo que no podemos perder es la esperanza. Y esto lo digo para compensar todos los desastres de los que he hablado. No. Lo digo porque es que la esperanza se ha convertido en la única virtud revolucionaria que tenemos a mano. Antes era la paciencia, ahora es la esperanza. La esperanza es una virtud revolucionaria. ¿En qué sentido digo revolucionario? A ver, los poderes económicos quieren que nos resignemos, que nos aguantemos, que nos callemos. Y la esperanza nos dice que hay otra forma de vida, que hay otra forma de existir, que hay otra forma de convivir. Por eso la esperanza revolucionaria. Y cuando grupos de gente se unen, la esperanza se convierte en justicia. Muchas gracias. Perdonad si os he deprimido, pero esto es lo que hay.